seguramente sabéis, el ser humano habita prácticamente todo el planeta. A excepción de la Antártida y algún otro lugar muy concreto, podemos ver diferentes culturas en cada rincón del planeta. Y muchas de estas culturas tienen grandes diferencias. Quiero centrarme en esto, en la diversidad cultural. Según la UNESCO, según su directora general, la diversidad cultural es el patrimonio común de la humanidad. Y es una fuente de renovación de ideas y sociedades que nos permite abrirnos a los demás y concebir nuevas formas de pensar. Esta diversidad es una oportunidad para la paz y para el desarrollo sostenible. Esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando uno habla de preservar la diversidad cultural, esto es por algo, ¿no? Es porque es un valor que realmente nos aporta como humanidad cosas muy importantes. Este es un informe que presentó la UNESCO también hace unos años, Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural. Esta institución dice que es precisamente la diversidad cultural el mayor patrimonio que tenemos como humanidad y que la defensa de esta diversidad cultural es un imperativo ético inseparable, y esto es muy importante también, del respeto a la dignidad de la persona humana, es decir, a los derechos humanos, ¿vale? Cuando hablamos de diversidad cultural tenemos que tener en cuenta este concepto, el concepto de cosmovisión. Cada cultura, cada sociedad, cada momento, cada época, cada persona posee una cosmovisión, que es un conjunto de saberes y creencias que conforman el concepto general del mundo que tiene pues, una persona, una época o una cultura, y a partir del cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo que existe, ¿vale? Es decir, son las gafas con las que vemos el mundo, ¿no? Y cómo interpretamos todo aquello que ocurre. A partir de una cosmovisión hay diferentes expresiones culturales, y esto nos da esta diversidad cultural que tenemos en este planeta. Y podemos decir que son 4 pilares, básicamente, en los que se asienta la diversidad cultural. La lengua, los ritos, la estética y la religión. A día de hoy, según la UNESCO, existen cientos de miles de culturas diferentes en el mundo. Cientos de miles, en el año 2024 aún. Vamos a ver un ejemplo. En la zona de Papúa, que es esta isla al norte de Australia, encontramos unos 12 millones de habitantes, más o menos. Y ahí tenemos 6.879 culturas diferentes y 848 idiomas. Imaginaos, en una población de 12 millones de personas, que es mucho menos de lo que hay en España, y tenemos casi 900 idiomas. Imaginaos esto aquí, ¿no? Lo difícil que sería de encajar, y allí en cierto modo también lo es, ¿no? En algunos aspectos. Pero en tan solo esa isla hay una diversidad increíble a nivel de culturas. Y yo creo que esto es algo que debemos valorar, ¿no? Y tratar de preservar. Quería hacer también un pequeño matiz, ¿no? Y hablar, dentro de lo que es la diversidad cultural, de lo que son las culturas minoritarias. Las culturas minoritarias son grupos culturales, étnicos o racialmente distintos que coexisten con un grupo dominante y que están subordinados a él. Aquí vemos, por ejemplo, a una mujer jimba, esto es en Namibia, en un supermercado comprando un champú. Esta fotografía es un claro ejemplo de lo que es una cultura minoritaria desenvolviéndose en un entorno de una cultura dominante. En Etiopía hay 125 culturas distintas y 90 idiomas diferentes. Las culturas dominantes son la Oromo y la Amhara, que controlan la parte política y social del país, pero hay 123 culturas minoritarias que tratan de convivir en este país con las presiones que sufren de las culturas mayoritarias. En el caso de Camerún tenemos a los bantúes como cultura mayoritaria y luego hay 333 culturas diferentes y 280 idiomas distintos. Esto es algo increíble, ¿no? Que a nosotros, que venimos de una cultura muy homogénea aquí en Occidente, el ver esto nos puede sorprender. Y a mí me apasiona todo esto y quiero enseñaros un poquito más al respecto. Bien, tenemos esta diversidad cultural, tenemos, que se basa en una diversidad de idiomas, ritos, estéticas y religiones, y tenemos 4 principales amenazas a esta diversidad cultural. La primera de ellas es la globalización. Las identidades locales tienden a diluirse en una identidad cultural global. Existe a día de hoy, como supongo que sabéis, un imparable proceso de homogeneización cultural, esto que llamamos la globalización, ¿no? Cada vez hay menos culturas minoritarias y cada vez todos nos parecemos más. Esta es la primera gran amenaza. La segunda es el cambio climático. La destrucción de ecosistemas, como también veremos en algún ejemplo, provocan migraciones y provoca refugiados climáticos que pierden su hábitat y, por consiguiente,
al tener que dispersarse y abandonar su lugar de origen, pues también pierden su cultura, ¿no? Tienen que integrarse en otra cultura. El tercer motivo son las guerras. Evidentemente, los conflictos armados aniquilan poblaciones enteras y con esto desaparecen culturas también. Y el cuarto punto, pues, son los intereses políticos, económicos o religiosos. Hay muchas presiones políticas por parte de los gobiernos para tener países más homogéneos. Como hemos visto, si tú estás gobernando Camerún y tienes 300 culturas diferentes, para ti es más sencillo tener una como gobernante. Y hay mucha presión política para que los países sean lo más homogéneos culturalmente posible. Lo mismo ocurre por la expansión de las grandes religiones. El cristianismo y el islam han acabado con muchísimas religiones minoritarias y, por supuesto, también con las incursiones de industrias poco respetuosas con el medio ambiente y con el hábitat de muchas de estas culturas. Bien, a pesar de todas estas declaraciones de la UNESCO acerca de la importancia de la diversidad cultural, a día de hoy miles de culturas en todo el mundo están en peligro de extinción. Este es un mapa que representa todas las culturas que están ahora mismo en peligro, en diferentes niveles, ¿no? Desde las más amenazadas, que están en rojo, a menos amenazadas, y luego simplemente en verde las que están en cierto riesgo. Pero veis este mapa y realmente da un poco de pena, un poco de miedo, porque es verdad que estamos muy concienciados con preservar la diversidad biológica, ¿no? La biodiversidad, con que no desaparezcan especies de animales. Pero ¿qué ocurre con la diversidad cultural? Quizá no hay tanta concienciación respecto a eso y creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Si nos vamos a los idiomas, que los idiomas, como he dicho, es uno de esos grandes pilares de las culturas, vemos que prácticamente la mitad de los idiomas del mundo están amenazados a día de hoy. Únicamente el 57% de ellos se encuentran sin riesgo de desaparición, pero el resto, en diferente grado, están en peligro de desaparecer. Y según los estudios, cada mes desaparecen 2 idiomas. Cada mes que pasa hay 2 lenguas que dejan de hablarse y esto no solo afecta al idioma en sí mismo, esto afecta a la cosmovisión. Cuando se pierde un idioma, se pierden las historias que hay detrás de ese idioma, se pierden palabras que a lo mejor no existen en otro idioma, conocimientos. Con lo cual, estamos en este imparable proceso de ir perdiendo todos estos activos que tenemos como seres humanos. Esta es la comunidad Nenet que visitamos en Siberia, en la península de Yamal. Y bueno, esta comunidad vive en estas condiciones, ¿no? Son seminómadas y habitan en mitad de la nada absoluta, de la nieve. Y tienen cierta relación con el chamanismo. De hecho, el término chamán proviene de los samoyedos o los nenets. Samoyedos es un término despectivo que quiere decir los comedores de carne. Ahora veréis por qué. Y bueno, pues tradicionalmente los nenet tenían estos rituales animistas asociados a los chamanes. Los chamanes normalmente su forma de actuar es ser unos intérpretes para la comunidad de los deseos de los dioses. Y para ello suelen entrar en trance. Aquí veis que tiene como una especie de tambor, ¿no? Con unas melodías repetitivas. Y también se suele asociar a una simbiosis con la naturaleza. Veis que tiene unos cuernos de reno. A día de hoy, la comunidad Nenet está, digamos, muy rusificada, muy influenciada por el grupo mayoritario, que es la cultura rusa, pero hay algunos poblados que siguen practicando los ritos chamánicos. Nosotros asistimos a la matanza de un reno con fines rituales. Esta comunidad está muy vinculada a estos animales y cuando los sacrifica, lo que hacen es beberse la sangre, normalmente adulterada con algún tipo de sustancia alucinógena, para entrar en contacto con los dioses. Aquí tenéis a este señor Nenet, a Valodia, bebiéndose la sangre del reno. Sí es cierto que hoy en día, en lugar de mezclarlo con alucinógenos, lo que hacen es mezclarlo con vodka. A principios del siglo pasado, si no me equivoco, surgió esta hipótesis del determinismo lingüístico, que no está muy aceptada por la comunidad científica, pero que venía a decir que sobre todo se basaba en un experimento hecho con estas comunidades de inuits y de nenets, que decía que ellos tenían 7 palabras para definir el color blanco. 7 palabras diferentes. Claro, como veis, todo su entorno es blanco, con lo cual ellos necesitan más vocabulario para definir aquello que están viendo, ¿no? Y que esto hacía que su forma de percibir los colores y las tonalidades fuese diferente, porque su idioma estaba moldeando su cognición, ¿no? Su percepción. Realmente esto no está muy claro,
Pero sí que se han hecho experimentos de que, por ejemplo, en Grecia, ¿no?, los griegos tienen, yo no sé griego, ¿no?, pero según he leído, tienen dos palabras diferentes para referirse al azul. Una es bleu y la otra es galacho, con la que nombran el cielo es de un color y el mar es de otro color, con dos palabras diferentes. Sin embargo, aquí, si a un niño le preguntas de qué color es el cielo, te dirá azul. Si le preguntas de qué color es el mar, te dirá azul, cuando es evidente que no son del mismo color, ¿no? Y el simple hecho de que en tu idioma haya dos palabras diferenciadas para referirse a un concepto que en otro idioma es solo una palabra, sí que se ha demostrado que agudiza la percepción en ese campo concreto. Otro ejemplo que me gustaría comentar es el de las naranjas. La naranja, bueno, hay varias variedades de naranja, pero una de las más conocidas tiene su origen en la zona de Nepal e India. De hecho, el término naranja viene del sánscrito. Y según dicen, antes de la llegada de la naranja a España no había ninguna palabra para definir el color naranja. Es decir, había cosas naranjas, obviamente, pero no había una palabra para definir el color naranja porque quizá no era esencial. Se definía como pues un rojizo tal o con dos o tres palabras. ¿Qué nos hace pensar esto, ¿no? La importancia del idioma a la hora de representar una cosmovisión. El idioma se forja según nuestras necesidades y según nuestras creencias y según la visión del mundo que tengamos. De ahí que cuando se pierde un idioma, se pierden muchísimas más cosas que simplemente un idioma. Como ejemplo de esto, nos vamos ahora a Angola. Angola, pues como sabéis, fue colonia portuguesa durante casi 500 años. Actualmente viven 30 millones de personas en Angola y hay 58 grupos étnicos allí. Se hablan 40 idiomas, el principal, por razones obvias, es el portugués, que lo habla más o menos la mitad de la población, pero luego hay diversos idiomas minoritarios que son hablados por las comunidades que viven sobre todo en el sur de Angola, que es donde hay mayor diversidad. Tenemos muchísimas comunidades allí. Estos en concreto son las comunidades que son cazadoras y recolectoras. Y hemos hecho un análisis, ¿no?, de los miembros que quedan de cada una de estas comunidades y de los retos que tienen, de los problemas a los que se enfrentan. Aquí tenéis las comunidades ganaderas. Si veis, la estética y los peinados es algo increíble en las comunidades tradicionales de Angola, pero si os fijáis en las mujeres en Gendelengo, estos moños que tienen ahí dentro, lo que ponen es arena y ramas de acacia para mantener este volumen. Luego tenemos a las mujeres Jacaona con ese tatuaje en toda la parte central de la frente, las Dimba y las Jimba, que seguramente ya conocéis, que es una comunidad bastante conocida, que van siempre muy decorados. Y también hay pues comunidades agricultoras, generalmente con collares muy grandes y muy coloridos. Es muy importante la estética, ya hablaremos de esto luego. Pero volviendo al tema de los idiomas, en Angola encontramos este lugar, ¿no?, que es el desierto del Namib. Pues en esta región también habitan grupos étnicos. Aquí encontramos a la comunidad Cuepe, que habita en el oasis de Curoca, dentro de este desierto, y únicamente quedan 250 miembros de la comunidad Cuepe. Es muy poquito, ¿no? Además en un lugar bastante aislado, pero 250 miembros, no sé cuántas familias serán en concreto, pero muy pocas, ¿no? Nosotros cuando viajamos a Angola visitamos a esta familia, que ya tenemos mucha confianza con ellos. Como veis, el ecosistema en el que habitan es, es el desierto puro. En este lado está el oasis, pero luego tienen kilómetros y kilómetros de desierto. Bueno, pues en una de las visitas a esta comunidad conocimos a María Cuadi, que tenía 93 años, y digo que tenía porque falleció el año pasado, o el anterior, no recuerdo bien, y era la última hablante del idioma Cuepe. Tuvimos la suerte de poder hacerle una entrevista, de poder grabar cómo ella hablaba este idioma, cómo cantaba incluso en idioma Cuepe, pero ni siquiera sus hijos, ni tampoco sus nietas, que aparecen aquí en el fondo de la fotografía, saben hablar ese idioma. Ellas pueden repetir algunas canciones, algunas palabras sueltas, pero no entienden el significado. Y, por supuesto, no pueden construir frases. Y bueno, es una pena. Fuimos testigos en vivo de cómo moría allí mismo un idioma con esta mujer, y seguro que muchísimas historias, muchísimo conocimiento y muchísimas maneras, bueno, una manera que ya no existe de ver el mundo. Repito que la diversidad lingüística es también diversidad cultural, es uno de los pilares.
Voy a hablar en concreto de los efectos que tiene el cambio climático en la diversidad cultural. Como sabéis, el cambio climático produce sequías, produce aumento de precipitaciones y desastres naturales. Este es un mapa que muestra los países más vulnerables al cambio climático. Es del año 2021 y aquí en el puesto número 1 se encontraba Bangladesh. Y la situación allí es, en algunas zonas, bastante dramática. Hay muchísimos refugiados climáticos y la cosa parece que no va a ir a mejor. Según las estimaciones de Naciones Unidas, en el año 2050 habrá 200 millones de refugiados climáticos en todo el mundo. Refugiado climático, pues tenéis aquí la definición, es una persona que se ve obligada a migrar de su región de origen por cambios en su hábitat, sequías, desertificaciones, subida del nivel del mar, etc. En el caso de Bangladesh, sobre todo, se trata de esta subida del nivel del mar y de recurrentes ciclones y huracanes que tienen lugar en esa zona. Al subir el nivel del mar, pues se producen estas inundaciones y hace que muchas familias pierdan su vivienda, las tierras de cultivo, incluso el acceso al agua potable. Aquí tenéis una imagen muy gráfica de esto, es una serie de imágenes de Google Earth y también de fotografías hechas desde barcas de una isla, la isla South Talpati en Bangladesh, y de cómo ha ido cambiando. Esto era, los años no lo recuerdo muy bien, 2005, 2010 y 2015, algo así, y esta isla ha desaparecido completamente. Pues eso mismo que ha ocurrido con esta isla ha ocurrido con el lugar que era hogar para muchísimas personas. ¿Qué ocurre? Que al final estas personas en Bangladesh lo que hemos visto es que se van a vivir al agua. Se están empezando a crear grandes ciudades en el agua porque no tienen otra opción que construirse un barco o comprar un barco y vivir en él. Esto es algo completamente dramático y cada vez lo vemos más, y no solo en esta zona de Asia. En algunas regiones de África también estamos empezando a ver ciudades flotantes porque hay pérdida del territorio. Os voy a mostrar ahora un caso que quizá es el inverso a este, ¿no? Aquí hablo de gente que tenía su vida, su familia y su cultura en tierra y que todo eso ha desaparecido. Y es el caso de los Bayau Laut, no sé si los conocéis. Esta comunidad, históricamente, desde hace siglos, han vivido en el océano en barcos. Los llamaban los nómadas del agua, los nómadas del mar, y estaban completamente adaptados a vivir en barcos y a vivir de la pesca o de la caza, porque ellos eran capaces de saltar al agua y agarrar los peces así. Incluso las gafas que utilizaban para bucear las creaban con un caparazón de tortuga, lo iban limando hasta que se podía ver a través de él, y tenían este modo de vida, cazador o pesquero, ¿no?, relacionado con esta vida en el océano. Pues bien, también el cambio climático, que hace que haya más desastres naturales en mitad del océano, más ciclones, más inestabilidad, también el cambio de algunas migraciones de los animales acuáticos que cazaban, ha hecho que se hayan visto obligados a sedentarizarse en aquellos lugares donde estaban seguros y podían tener alimento. Con lo cual, de nuevo, se ha perdido una parte de su cultura, porque ellos migraban, tenían reuniones, realizaban bodas en mitad del océano y eso ha desaparecido. Por curiosidad, esta comunidad, bueno, no todos, pero gran parte de sus miembros es capaz de permanecer bajo el agua más de 10 minutos. Y esto se debe a una mutación genética en el bazo que les permite poder respirar con una periodicidad mucho más larga que el resto de los humanos. Es algo muy interesante también. El cambio climático nos lleva a esta situación de tener desplazados climáticos, pero también nos trae conflictos bélicos, conflictos armados. Según la organización Peace on Climate, en el último estudio que hicieron, se vio que cada grado de temperatura que aumente en el planeta, los conflictos armados se incrementarán en un 11,3%. Esto es algo desastroso, ¿no? Imaginaos en los próximos años la situación en la que nos podemos ver. Y una de las regiones más afectadas es el Sahel. Este es un mapa geográfico de África. En la parte central vemos que están todas las selvas primarias, las selvas tropicales y ecuatoriales, y en el norte de África lo que tenemos es, como sabéis, el desierto del Sáhara. Pues bien, el Sahel es justo esa franja intermedia que va cruzando África de este a oeste, desde Senegal hasta Eritrea, y que es, digamos, la frontera entre la selva y el desierto.
Pues año tras año esta franja ha ido moviéndose hacia el sur porque hay un proceso de desertificación, el Sáhara está avanzando y comiendo terreno a la selva. Hay algunos proyectos entre varios de estos países para construir una muralla verde y detener esa desertificación, pero a día de hoy, que este proyecto aún no es una realidad, lo que tenemos es cada año que pasa, menos agua potable, menos agua disponible, más sequía. Y esto lleva a conflictos armados. La desertificación lleva a robos de ganado y cultivo. Esto está pasando principalmente en Kenia, Uganda y Sudán del Sur, aunque se está extendiendo, porque el ganado no tiene agua para beber. Cada vez hay menos vacas. Evidentemente los agricultores tampoco pueden, cada vez pueden cultivar menos, entonces se producen estas disputas. Aquí veis una imagen que cada vez es más común de los ganaderos de África del Este y es estar haciendo guardia, defendiendo su ganado con un arma, con armas incluso ya semiautomáticas como esta. Y por supuesto también tenemos conflictos territoriales por el agua en sí misma, ¿vale? Vamos a hablar de Mali. Mali es una región muy interesante y os voy a explicar un conflicto que está enquistado desde hace más de 10 años en esa zona por culpa de la escasez de agua. Vamos a hablar de dos comunidades que son las que están en disputa desde 2013, los dogones y los fulani. Os voy a contar características de cada una de estas culturas, sobre todo para que veáis cómo esta guerra que están librando puede afectar a que estas culturas desaparezcan y toda la cosmovisión que se va a extinguir, tan interesante que tienen estos dos pueblos. Empezamos por los dogones. El país Dogón es una región ubicada en Mali, más o menos en la frontera con Burkina Faso, y quizá os suene porque los dogones tienen unas representaciones artísticas, pues máscaras, zancos, bailes, que son muy vistosas y muy famosas para aquel que le guste la antropología. Bien, los dogones siempre han sido muy herméticos, históricamente. Les ha gustado aislarse para no perder su cultura. De hecho, estas son las aldeas de los dogones. Ellos construyen sus viviendas incrustadas dentro de una falla, esto es la falla de Bandiagara, de manera que sean inexpugnables, lo más difícil de acceder, y esto les ha permitido, en cierto modo, librarse de la islamización que ha tenido lugar en toda la región. De manera que ellos mantienen cierta cultura tradicional, realizan estas máscaras, que para mí son de las más impresionantes de toda África. Cada máscara la hacen de una sola pieza de árbol y tienen unas formas alucinantes. Y llevan a cabo este baile, el sigi, cada 60 años. Es un baile en el que se ponen las máscaras, los zancos y se pasan todo el día realizando esta ceremonia. Lo hacen cada 60 años, lo cual es una periodicidad muy extraña y ahora entenderéis un poquito por qué. Y lo hacen en honor a la estrella Sirio, ¿no?, que es la estrella más brillante del firmamento. Allí en la zona de los dogones vemos también en algunas cuevas estas pinturas rupestres que son muy interesantes porque reflejan su cosmovisión. Aquí nos hablan de los animales que hay, de los objetos que son importantes para ellos y también nos hablan de sus dioses, ¿no? Este dibujo suele estar muy representado en estas cuevas y representa a los gnomos. Los gnomos son sus dioses, los dioses de los dogones, que según cuenta la leyenda, eran unos lagartos anfibios que vinieron precisamente de la estrella Sirio en un barco volador envuelto en fuego, llegaron a la Tierra y crearon a los seres humanos. Otro punto muy interesante de la cosmovisión de los dogones es este elemento que cada vez se ve menos, prácticamente ya ha desaparecido, que lo llaman el huevo del mundo. Son piedras en las cuales tallan cómo ellos creen que es el universo. Y le dan mucha importancia de nuevo a la estrella Sirio, la cual representan en el centro del universo y rodeada por otros elementos. Y es que efectivamente la estrella Sirio no es una estrella, es un conjunto de estrellas. Tenemos Sirio A y Sirio B con un ciclo orbital que precisamente es un ciclo de 60 años, ¿vale? Entonces, cuando uno está allí, ¿no?, y le explican esto, los dogones, le dicen que realizan el baile cada 60 años en honor a la estrella y sabe que esta periodicidad coincide con este ciclo astronómico, es realmente sorprendente, ¿no? Esto llevó a muchas especulaciones, a muchos libros que se han escrito sobre esto. El primero de ellos fue de Marcel Griol, que él estuvo conviviendo con los dogones
10 o 12 años y publicó el libro El zorro pálido, un libro muy extenso donde principalmente él expresaba sorpresa, ¿no?, de por qué esta comunidad tradicional podía tener esos conocimientos astronómicos tan grandes, si no tenían herramientas tecnológicas como para saber, ¿no?, todas estas cosas. Luego, en el año 1976, Robert Temple publicó El misterio de Sirio. Este libro es de corte más pseudocientífico, digamos, y luego Carl Sagan en el 79, en su gran libro El cerebro de Broca, analiza desde un punto de vista científico el motivo por el cual los dogones realmente conocían todo esto y llevaban a cabo estos rituales. Bien, la primera vez que estuve allí, hace ya 12 años, era esta foto más o menos, estuve con los chamanes y me explicaron un poco cómo funcionaba parte de los rituales chamánicos y sobre todo parte de la medicina tradicional animista. Yo recuerdo que en aquel momento estaba enfermo y pensaban que podía ser malaria, por suerte finalmente no lo fue, pero lo que me ofrecían para curarme era esto, me ofrecían trozos de animales, me sugerían que comprase la cabeza de una cabra, porque según ellos esto me curaría de la malaria. Si yo dejaba la cabeza de la cabra al lado de la cama por la noche, al día siguiente estaría bien. Esto se basa en el animismo en sí, ¿no?, ese concepto. Es un concepto muy amplio, pero podríamos resumirlo diciendo que el animismo es una religión, un conjunto de religiones que otorgan alma a muchos elementos, a los ríos, a los árboles, al sol y sobre todo también a los animales, incluso cuando ya están fallecidos. Por lo tanto, en los mercados de Mali y de otros muchos países, de Nigeria, de Congo, uno puede encontrar cosas como esta, pues manos de mono, cabezas de mono, que se venden con estos fines rituales o sanitarios. Bueno, todo esto que os he contado era para poneros en contexto de la cosmovisión de los dogones, ¿no?, las casas en las que viven, el ritual, la creencia en estos seres extraterrestres, la importancia de las estrellas, incluso la medicina animista. Todo esto es algo para nosotros muy sorprendente, ¿no?, y que evidentemente pues, puede tener cosas negativas, esto a nosotros no nos puede parecer bien desde nuestro punto de vista, pero que a nivel antropológico es súper interesante indagar ahí y conocer, ¿no?, cómo es la forma que ellos tienen de ver el mundo. Bien, la otra comunidad que está en guerra con los dogones son los fulani. Los fulani son estas personas que veis aquí, normalmente presentan la cara tatuada o escarificada con pigmentación y ellos son pastores nómadas. Los dogones eran agricultores, los fulani son pastores nómadas y ellos van moviéndose por todo el Sahel, recorriendo cualquier país normalmente con sus rebaños, ¿vale? Y presentan estas escarificaciones faciales con diferentes formas dependiendo del clan al que pertenezcan. Estas dos personas son miembros del mismo clan, pero aquella mujer pertenece a otro clan, ¿no? Es como una forma de identificarse estéticamente. Y los fulani tienen la tradición de leer el futuro en las tripas de las cabras. Ellos siempre que sacrifican un animal para comérselo, el chamán del poblado extiende las tripas de la cabra sobre el suelo y antes de proceder a cocinarla tiene que ver qué les está diciendo el destino en el contenido de las tripas, ¿no? Y por último, un detalle que me gustaría resaltar de esta comunidad es este ritual que me parece fascinante. Es un ritual que tiene lugar una vez al año y lo que ocurre es que todos los hombres del poblado se ponen en fila y tratan de seducir a las mujeres. En la comunidad fulani, el patrón de belleza se basa en tener los dientes muy blancos y los ojos muy blancos también. Con lo cual los hombres veis que están tratando de mostrar a las mujeres lo blancos que tienen los dientes y los ojos con estas expresiones faciales. Y aquí son las mujeres las que eligen pues, con qué hombre quieren casarse o con qué hombre quieren tener una relación sexual ese día también. Y esto puede sorprender si os digo que esta es una comunidad islámica, ¿no? Y en este rito en concreto es la mujer la que elige y la que tiene libertad sexual, aunque sea únicamente por un día, ¿no? Porque esto ocurre un día al año. Y vemos que bueno, uno puede tener la idea de que el Islam es algo, homogéneo, o el cristianismo, pero no es así. Cuando se mezcla con creencias populares o con creencias o religiones indígenas, al final salen o surgen interpretaciones muy variadas. Pues esta es la situación. Tenemos a los dogones con su baile de máscaras y esa cosmovisión tan interesante en torno a la estrella Sirio, y por otro lado los fulani con sus tradiciones nómadas. ¿Qué ocurre? Que cada vez hay menos agua.
los fulani tratan de moverse buscando agua para el ganado y los dogones están al lado de la falla en estas fortificaciones con su campo de cultivo abajo. Parece ser que en esa región, en la región fronteriza entre Mali y Burkina Faso, el único agua disponible está ahí. Las vacas y cabras de los fulani se comen los cultivos de los dogones, se beben el agua de los dogones, y ahí es donde ha surgido este conflicto que lleva ya 11 años enquistado y que está haciendo desaparecer ambas culturas. Prácticamente ya no se encuentran máscaras dogones en toda esta zona, porque evidentemente si tú estás librando una guerra, tu prioridad es esa, no es el folclore y la construcción de máscaras. En este caso nos vamos a Uganda y vamos a hablar de la deforestación. Este es el bosque impenetrable de Bwindi. Quizá a algunos os evoque a Gorilas en la niebla y evidentemente de esta zona estamos hablando. Aquí es donde habitan la mayoría de gorilas de montaña del mundo. Actualmente quedan menos de 1000 ejemplares y la gran mayoría están en esta selva. Pero históricamente había también comunidades indígenas viviendo ahí. El pueblo Batua vivía en esta zona de bosque. Este es un típico poblado Batua, ¿no? Construido con ramas de árboles y pues ahí tenían su vida cazando y recolectando. Ellos trepaban a los árboles para recoger miel, frutos, cazaban. Esto fue una vez que estuvimos allí, que cazaron, pues parece un roedor, recogían setas, veis una seta enorme que tenían ahí. Y también hay una cultura muy, muy interesante detrás de esta comunidad. Este es el chamán, ¿vale? El chamán de la comunidad. Cuando estuvimos allí nos estuvo enseñando cómo funcionaba para ellos la medicina natural, ¿no? La medicina tradicional en base a plantas, a cortezas, a raíces. Los que venimos del mundo de la ciencia sabemos que con esto hay que llevar mucho cuidado, ¿no? La medicina científica y occidental evidentemente es la más fiable, pero aquí hay también mucho conocimiento. De hecho, en concreto en esta comunidad sí que se han llevado a cabo investigaciones y se ha visto que muchos de los remedios que utilizaban evidentemente eran efectivos. Con lo cual, todos estos remedios, forma de tratar enfermedades que muchas de ellas son endémicas de esa zona, pero también se pierde si se pierde esta cultura. Hay muchas cosas que se pierden cuando desaparece una cultura. Os hablo un poquito más de los Batua. No sé si se ve bien, pero también tienen la costumbre de limarse los dientes. Se liman los dientes para morder mejor la carne, de manera que quedan todo como si fuesen colmillos. Y esto lo hacen en un proceso que seguramente es bastante doloroso, lo hacen con cuchillos. Pero prácticamente todos los miembros de la comunidad Batua tienen los dientes limados. Pero no simplemente cogen a alguien y le liman los dientes, sino que tienen que consultar al dios de la selva. Hacen un ritual por las noches. Este es el Eyengi, el dios de la selva de los Batua, y es el dios, hay una persona dentro, evidentemente, el que durante toda la noche danzando al son de los tambores, cuando sale el primer rayo de sol, decide a qué persona hay que limarle los dientes. Esto es también una parte fascinante de la cultura y que ya no existe. El problema ha venido de la deforestación. Ahora ya no, pero hace unas décadas gran parte de este bosque y de los alrededores se vio sometida a la deforestación. ¿Qué ocurrió? Que esto llevó a una reducción del hábitat. Cada vez había menos espacio para que los gorilas viviesen y para que los Batua viviesen. Con lo cual había guerras. Había una guerra abierta. De hecho, hay casos documentados de gorilas secuestrando niños humanos por la noche y matando a niños humanos. Y el gobierno de Uganda vio que había que poner solución. ¿Y qué hizo? Pues en el año 1991 sacó a los Batua de la selva y les ofreció unas casas y unas tierras de cultivo justo al borde de su territorio, o sea, del que originalmente había sido su territorio. Son los Batua en Uganda a día de hoy. Es una situación bastante mala. Están muy marginados porque han pasado de vivir cazando y recolectando a salir de la selva y vivir rodeados de una comunidad bantú que no los acepta. Fijaos, han pasado de este estilo de vida a este y el 50% de ellos fallecieron en los 5 primeros años de salir de la selva. Por enfermedades a las que su sistema inmune no estaba acostumbrado. En las ciudades también el contagio de enfermedades es mucho mayor que en comunidades de 15 o 20 personas, ¿no? Por atropellos de coches, muchos cayeron en depresión y uno de los peores factores ha sido el alcoholismo. El 85% de los Batua a día de hoy son alcohólicos. ¿Por qué?
Porque antes, dentro de la selva, primero no tenían opción de acceder al alcohol o no lo tenían tan fácil y dedicaban su día a cazar, a recolectar y a estas actividades. Hoy en día tienen una casa, tienen un huerto y tienen una paga que les da el gobierno todos los meses y tienen acceso al alcohol, con lo cual pues están viendo sus cultivos y consumiendo cerveza. La situación es bastante dramática y además ha habido un 600% de aumento del VIH en los últimos 7 años. Porque entre la comunidad bantú mayoritaria, cuando se vio a los batu a salir de la selva, ellos tienen, bueno, se les llama pigmeos, ¿no? Es un término que no es apropiado en antropología, son muy bajitos. Los bantúes los veían como unos duendes, ¿no? que venían de la selva y les otorgaban ciertos poderes. Se cree, los bantúes, algunos aún mantienen, que aquel que tiene el VIH y tiene relaciones sexuales con una mujer batua se cura. Con lo cual, imaginaos la de violaciones que ha habido o la de veces que un bantú ha pagado una cantidad de dinero a una mujer batua para tener relaciones con él creyendo que se iba a curar del VIH, cuando lo que ha hecho, o sea, lo que ha ocurrido es que ha habido un contagio masivo en esta comunidad. Bien, este es un tema bastante complejo. Yo aquí siempre digo que yo no sabría qué hacer si hubiese sido el presidente de Uganda o quien tenía que tomar esta decisión, porque por un lado hay que preservar la biodiversidad, ¿no? Los gorilas de montaña, y con esa situación de conflicto que había era muy difícil, pero con esta solución que se ha tomado ha muerto una cultura y además una cultura muy, muy interesante. Vamos a hablar ahora de la estética. Es otra de las patas que tienen las culturas, ¿no? Hemos hablado de los idiomas, de la religión. La estética también es súper importante, por esto que llaman la semiótica, ¿no? Todos comunicamos con nuestra imagen algo a nivel social. Yo con el pelo que llevo, los pendientes, intento comunicar algo, ¿no? Todo el mundo con la forma de vestir. Pues en las comunidades tradicionales es igual o incluso más importante que aquí, ¿no? Porque aquí tenemos también una estética un poco más homogénea. Estos son el pueblo Himba, que quizá os suene porque estéticamente, sobre todo en la parte de Namibia, son muy conocidos. En este caso se trata de Angola. Y los Himba, cuando nace un niño, a nivel estético lo que hacen es afeitarle, un niño o una niña, ¿vale? Un bebé, afeitarle los laterales de la cabeza y dejarle una pequeña cresta en el centro. Una vez que llegan a la preadolescencia, como estos dos individuos, a los niños se les echa esta cresta hacia atrás y a las niñas se le crean dos trenzas que se les dejan caer en la parte de la frente. De manera que uno ya sabe el género que tiene cada uno de estos individuos cuando llegan más o menos a los 10, bueno, depende de la zona, ¿no? A la preadolescencia, podemos decir. Cuando pasan a la edad adulta, digamos que ya están en disposición de casarse, los hombres siguen dejando crecer esta cresta en forma de cola de escorpión y las mujeres llevan a cabo este peinado que me parece increíble, me parece una obra de arte. Lo hacen con una sustancia que se llama otge, que es una mezcla de barro y grasa animal, y luego lo decoran con elementos metálicos y con cuero, normalmente de cabra. Claro, entonces con toda esta información tú puedes saber evidentemente el género de una persona, si está disponible para casarse ya o no. Los hombres, una vez que ya se han casado, se afeitan la cabeza y van completamente rapados. Todo esto es semiótica, todo esto es comunicación con la estética y es una parte también fundamental de la cultura. Y esto también se está perdiendo. Esta magnífica obra de arte de los peinados, pues también se está perdiendo. Os voy a poner otro ejemplo de Etiopía, de cómo la imagen puede llegar a comunicar socialmente. En Etiopía las mujeres Hamer, esto es en la zona sur, en el Valle del Omo, comunican su estado civil mediante los collares. Esta primera mujer de aquí sabemos que no está casada porque no lleva ningún collar metálico. Lleva collares de cuentas de plástico, algunos, pues no sé, como de semillas o de barro, pero ninguno metálico, con lo cual está soltera. La mujer de la derecha sabemos que está casada porque lleva un doble collar metálico, ¿vale? Y la mujer del centro lleva ese mismo collar doble metálico, con lo cual está casada, pero además lleva un segundo collar con una protuberancia, y esto nos indica que es la primera mujer de su marido, porque los Hammers son polígamos y un hombre puede tener varias mujeres. De manera que tú vas por un mercado Hammer y puedes identificar el estado civil de la mujer, saber si está casada, soltera, si es la primera mujer, la segunda mujer. Todo esto es información, ¿no? Que nosotros a veces transmitimos con un anillo, ¿no? Pues ellos lo hacen con un collar. Y luego, quizá mención aparte, merecen los ritos de paso.
Según los antropólogos, los ritos de paso están presentes en todas las culturas. Pues aquí tenemos los bautismos, tenemos las bodas, tenemos las graduaciones universitarias, ¿no? Son momentos en los que se lleva a cabo una celebración para marcar que esa persona ha dado un paso en su vida y ha cambiado de estatus. Aquí también la estética es muy importante. Estos son ejemplos de peinados del pueblo Humbi, en Angola, en un ritual de paso a la edad adulta. Estos peinados son complicadísimos de hacer. Nosotros hemos asistido a cómo lo elaboraban durante días, porque es un tejido que se entrelaza con el pelo y lleva muchísimas horas de elaboración. El peinado de la derecha, cuando la niña pasa a ser mujer, tiene que llevarlo, creo que son 3 días, y luego pasa a portar este otro así, que llaman peinado de orejas de elefante. Yo, claro, ¿qué os voy a decir? A mí me apasiona todo esto, el entender, ¿no?, el por qué lo hacen, lo que comunica, todas las generaciones que hay detrás, la persona encargada de hacerlo. Y bueno, como digo, por desgracia, cada vez se va perdiendo por este proceso globalizador. Y os pongo un ejemplo. Esto fue una tienda en la que fui a comprar, pues no recuerdo bien qué es lo que fui a comprar, y hablé con este chico y le pregunté si él pertenecía al grupo étnico Himba, y me dijo que sí. Pero claro, si veis, la estética tradicional Himba y la de este chico difieren en determinados mensajes, ¿no? Él tiene un pañuelo en la cabeza, si os fijáis, tiene la misma cresta que tienen los Himba de manera tradicional, pero lo tiene tapada, con lo cual ya está ocultando cierta información que a nivel social es importante. Luego lleva una camiseta de Boca Juniors, es esto, ¿no? No entiendo mucho de fútbol o de baloncesto. Evidentemente, esto es fruto del proceso de la globalización. Yo lo pude identificar por el collar, porque sí que llevaba el collar típico que llevan los Himba, pero vemos que al final es un proceso lento, pero es un proceso imparable, ¿no? Y que llega a todos los lugares y poco a poco, sobre todo a las culturas que son minoritarias, van desvaneciendo su identidad en lo estético, en lo religioso y en todas las facetas. A nivel de religión, pues sabéis, en el mundo estas son las religiones dominantes, ¿no? Toda la mayoría cristiana y musulmanes en el norte de África, península arábiga y Asia Central. Luego tenemos hinduistas y budistas y, bueno, en Israel mayoritariamente judíos, ¿no? Pero ¿qué pasa con el resto de religiones? Porque hay muchas religiones y cada vez también hay menos religiones. Aquí tenéis una foto que tomamos en un ritual vudú en el Golfo de Guinea. La religión vudú más o menos se mantiene. Aún podemos encontrar varios millones de adeptos en el Golfo de Guinea y en la zona del Caribe, pero si veis este gráfico, el resto de religiones animistas, estas que tradicionalmente adoraban a la naturaleza, han desaparecido. Bueno, este gráfico acaba en el año 90, pero si nos vamos a 2024, es muy poquito lo que queda ahora mismo de las creencias tradicionales africanas, con lo cual estamos, en este sentido, también perdiendo diversidad. Sudán del Sur es un país que, bueno, ahí he puesto que está en guerra civil desde 2013, pero está en guerra civil desde siempre, porque tuvo una guerra de independencia, luego otra guerra de independencia de Sudán del Norte y luego una guerra civil. Y bueno, esto ha hecho que sea una de las regiones más aisladas de África y quizá que del mundo también, con un lado positivo, y es que la conservación natural es evidente. Ahí tiene lugar una de las, creo que la migración de ungulados más grande de toda África. Y luego a nivel cultural también ha permitido la conservación de muchas de estas tradiciones y grupos étnicos. Os presento al pueblo Mundari. Los Mundari son unos ganaderos seminómadas que viven allí y que para ellos lo más importante son las vacas. Viven entre miles y miles de vacas, las cuales son sagradas y no se comen. Las tienen ahí, las cuidan, les dan masajes, pero no se las comen. Y este pueblo, el pueblo Mundari, en los años 70, estos son fotografías de la fotógrafa australiana Angela Fisher, era un pueblo tradicionalmente animista. Y los guerreros Mundari iban con estas lanzas y con estos corsés, bueno, en un estado de semidesnudez, ¿no? Esta era la forma en la que vestían los guerreros en aquella época. ¿Qué ocurrió? Que en los años 80 llegó el Islam por el norte y el cristianismo por el sur y se prohibió esta indumentaria, se prohibió la adoración a otros dioses que no fuesen Alá o Jesucristo en este caso, y la cultura cambió en ese sentido bastante. Hoy en día los Mundari visten de esta forma, algunos con chilabas, otros con mantas que se ponen al hombro, ya no van desnudos, algunos se puede ver aún, pero
pero ya no muchos, y están siempre al lado de sus vacas. Estas vacas enormes, que son de la especie Ankole watusi, son muy grandes, sobre todo los cuernos. Y bueno, pues este es el estilo de vida que tienen. No tienen casas, duermen en el suelo o sobre estas estructuras de madera y dedican todo su día a las vacas. Hasta tal punto que cuando tienen que cruzar el río Nilo, cruzan a nado con ellas. Veis ahí a un pastor con una antorcha y las vacas van detrás, le van siguiendo en busca de nuevos pastos en la otra orilla. Esto es una imagen, bueno, la vez que lo pude ver me pareció precioso, ¿no? Esta escena justo al amanecer, viendo cómo cruzaban todo el río Nilo con estas vacas. Pues bien, aquí es donde viven. Ya veis que no hay ninguna construcción, absolutamente nada. Y ellos se embadurnan el cuerpo con ceniza continuamente. Están siempre, cuando estás ahí lo estás viendo, poniéndose ceniza en el cuerpo, en la cara. Y esta ceniza viene de unas hogueras que tienen encendidas 24 horas al día. Son como unas hogueras sagradas para ellos, que veis que esto le da al campamento pues como un ambiente de niebla constante. Es muy difícil de explicar la atmósfera que hay en un campamento de ganado mundari. Y estas hogueras están formadas de excremento de vaca, es decir, los niños recogen las heces de las vacas, hacen las hogueras, les prenden fuego y luego todo el mundo se pone esta ceniza sobre el cuerpo. Y lo hacen porque, según ellos, es una forma de conectar con el ganado, que el ganado es sagrado para ellos, y a su vez, a través del ganado, conectar con su Dios. Realmente, también les protege de los mosquitos, lo cual es muy importante porque hay mucha malaria en esa zona. Y aparte de la estética propia de ir con este polvo blanco siempre en el cuerpo, si os fijáis, también muchos de ellos, la mayoría, tienen estas escarificaciones que se hacen con cuchillo, con forma de V en la frente. Esto lo hacen también como una forma de honorar a las vacas, de honrar a las vacas, porque es la forma que tienen los cuernos de las vacas. Pero no solo eso, su simbiosis con estos animales, su cercanía es tanta que todo gira en torno a ellos. Los mundaris se saludan imitando los cuernos de las vacas. Tú vas por un campamento y hacen así, que quiere decir hola, ¿no? en idioma de gestos. Tienen tótems también, hechos con cuerno de vaca, para marcar su territorio y para protegerlo espiritualmente. Los mundari beben la leche de la vaca directamente, cosa que nosotros no podríamos hacer. De hecho, ha habido algún caso de alguien que lo ha intentado, algún occidental, y no ha acabado muy bien. Beben la sangre de la vaca también. Fijaos que no la matan, le extraen sangre todas las mañanas del cuello, le dejan cerrar la herida, la vaca se va a pastar y ellos se beben la sangre. Es una forma bastante inteligente de obtener nutrientes sin perder al animal. Los mundaris se duchan con orina de vaca también. Esto les protege de los mosquitos y además de protegerle de los mosquitos, cuando lo realizan recurrentemente les sirve de tinte para el pelo. Este color naranja del pelo es por ducharse con orina de vaca todos los días. Y es también un elemento identitario. Cuando uno va por Yuba, por la capital de Sudán del Sur, y ve a alguien con el pelo naranja o con las marcas en la frente, pues ya sabe que es un mundari, ¿no? Es una forma de reconocerse. Y bueno, la próxima imagen es quizá la más potente que voy a poner, y es que los niños estimulan con la boca vaginalmente a las vacas también para que produzcan más leche. Todo esto, si ponéis todos estos detalles que os he ido contando uno por uno juntos, al final lo que nos muestra es una relación con las vacas que yo no he visto en ninguna parte del mundo, ¿no? Y me parece fascinante ver cómo esas personas, que además también tienen un idioma para hablar de las vacas muy, muy rico, se pueden pasar horas solo hablando de las vacas y describiendo el color y las manchas. Me parece algo también increíble y fascinante. Volvemos a la estética. En toda esta zona de Etiopía y Sudán del Sur podemos ver muchas marcas, ¿no? Tenemos tatuajes, tenemos perforaciones, escarificaciones. Ahí veis esa mujer que tiene la cara llena de puntitos, eso lo hacen con punzones en toda la cara. Y aquí, bueno, de nuevo, hay muchos motivos por los que culturalmente uno puede optar, igual que aquí en España, pues ahora están de moda los piercing, los tatuajes, ¿no? También por algo, ¿no? Por querer transmitir una imagen en concreto. Principalmente las motivaciones que tienen estas comunidades tradicionales son una motivación identitaria, es decir, que alguien te reconozca como miembro de esta tribu. Religiosa también, hay rituales por los que tienes que pasar si quieres ir al paraíso, que a veces incluyen este tipo de prácticas. Motivaciones medicinales,
Algunas culturas creen que estas marcas pueden curar de enfermedades o simplemente rituales, ¿no? Cuando pasas a la edad adulta, pues tienes que hacerte alguna de estas escarificaciones. Veis que hay verdaderas obras de arte, ¿no? Según desde el punto de vista que se vea, ¿no? Pero hacer esto en una espalda, aparte del dolor, ¿no? Pero que la relación con el dolor es otro tema también cultural, pero el diseño, ¿no? Es un diseño como muy anatómico y estéticamente bonito. Quizá conocéis alguna de estas modificaciones culturales más extremas, como es la del pueblo Surma o Mursi en Etiopía, donde las mujeres llevan este enorme plato labial. Aquí el motivo, esto solo lo llevan las mujeres, ¿eh? Y el motivo principalmente, yo lo he denominado como médico supersticioso, es que ellos creen que cuanto mayor es el plato que la mujer puede portar en el labio, más fértil es. Con lo cual las mujeres quieren aparentar ser más fértiles y tratan de agrandarse la dilatación todo lo que pueden. Bueno, ya digo, la diversidad estética es diversidad cultural también. Y lo que ha ocurrido en los últimos años, creo que hace ya unos 8 años, que el gobierno de Etiopía ha prohibido esta modificación corporal, aludiendo a problemas médicos, que sin duda los hay, no lo pongo en duda, pero mi opinión es que realmente pues, es este proceso de homogeneizar el país, de eliminar prácticas de culturas minoritarias para poder gobernar un país tan difícil de gobernar como Etiopía, que ya sabéis que tiene un conflicto armado también en el norte. Por si tenéis curiosidad, cuando se quitan el plato estas mujeres, pues el labio queda de esta manera, ¿vale? Pierden también los incisivos inferiores. Y esto lo voy a enlazar un poco también con el proceso de globalización y cómo las industrias también afectan a todas estas culturas. En toda la zona de estos poblados han empezado a construir fábricas de azúcar, ¿vale? Con la caña de azúcar, pues fabrican azúcar. ¿Qué ocurre? Que buscan mano de obra barata y lo que hacen es contratar a mujeres Surma o Mursi. Ahí veis pues, a una mujer trabajando en la fábrica con el labio colgando. ¿Qué ocurre? Que esta mujer ahora mismo en ese contexto está absolutamente fuera de su entorno y está transmitiendo un mensaje con su semiótica que le perjudica, ¿no? Porque es discriminada, recibe burlas. ¿Y qué pasa? Que al final tienen que renunciar a su identidad. Muchas mujeres están comenzando a coserse el labio, hay ONGs que se dedican a coser labios a las mujeres, porque sobre todo están sufriendo esta marginalización cuando tratan de incorporarse a la cultura mayoritaria de esa zona. Bueno, y termino ya viajando a Papúa Occidental y os voy a hablar brevemente de una comunidad para destacar un detalle y luego hablaremos de quizá la comunidad que más me ha emocionado. Este es el pueblo Dani, así como los Mundari tenían esa relación tan estrecha con su ganado, los Dani la tienen también con los cerdos. Ellos adoran a los cerdos, usan dientes de cerdo como modificación corporal, de septum nasal. Los hombres, sobre todo los guerreros, van con estos calabacines cubriendo los genitales. Y algo que no se conoce tanto, y no se conoce porque esto sí que ha desaparecido prácticamente, es la momificación. Es una cultura que ha llevado a cabo la momificación mediante un proceso de ahumado, que no tiene nada que ver con lo que hacen, por ejemplo, en Egipto. Pero solo quedan 5 momias a día de hoy y es muy difícil verlas. Yo tuve la suerte de ver una de ellas. Bueno, esto lo llevaban a cabo con las personas que habían sido importantes en la aldea. Bien, y aquí es donde quería llegar. Los Dani tienen una tradición y es que durante los ritos funerarios, cuando muere un hombre, tiene que ser un hombre el que muere, la comunidad tiene que expresar mucho dolor y sobre todo las mujeres tienen que expresar tanto dolor que tienen que amputarse una falange de los dedos, ¿vale? Esto es así porque para la comunidad Dani la mano simboliza la familia. ¿Por qué? Porque los dedos son diferentes pero cooperan para una función común. Entonces cuando desaparece un miembro de la familia es como si perdiesen un dedo y ellas lo llevan a la práctica literal, ¿no? Cuando tú hablas con estas mujeres te muestran las manos tratando de transmitirte el dolor que han entregado por los seres queridos. Y esto quería contarlo porque, como hemos dicho al principio, según la UNESCO defendía la diversidad cultural, siempre ponía esa coletilla de que el respeto a los derechos humanos es muy importante, ¿no? Y todos sabemos que hay en determinados lugares, en determinadas culturas, donde los derechos humanos no se respetan, ¿no? Nosotros acabamos de volver de Afganistán y la situación de la mujer allí es dramática, ¿no? Y determinadas prácticas, evidentemente, violan los derechos humanos, ¿vale? Pero vamos a acabar con algo más
por lo menos para mí emotivo, ¿no?, que conozco esta zona. Os quiero hablar de los Koruwai. Los Koruwai viven también en Papúa Occidental, en la zona de selva primaria. Son cazadores-recolectores y viven en casas construidas en árboles a 20, 30 o 40 metros de altura. Esto es una foto que tomé ahí en la selva y ellos viven ahí arriba. Si veis una lucecita, eso es una vela que tenían ahí encendida. Bueno, como digo, son cazadores-recolectores. Es una comunidad que no fue contactada hasta los años 70. Esto es hace muy poco tiempo. Es decir, hasta los años 70 ellos no sabían de la existencia de nadie más que no fuese su propia comunidad. Cuando estuve allí me impactó mucho porque yo mismo pensaba, la persona que tenga aquí más de 50 años, cuando era pequeño no conocía que había más personas, ¿no?, más culturas en el mundo. Se les conoce como los últimos caníbales porque practicaron el canibalismo hasta hace poco y, de hecho, esta persona que veis aquí, que es Michael Rockefeller, el heredero de la fortuna Rockefeller americana, murió devorado por indígenas en esta región. No se sabe si fueron los Koruwai, si fueron los Asmat, pero falleció canibalizado en esta zona. Se comunican mediante cantos, que esto es algo único también. Uno va por la selva y se le pone la piel de gallina de escuchar un canto, que yo no entiendo el idioma de cantos, pero vas escuchando diferentes cánticos y con ese entorno de selva, de verdad que es muy, muy emocionante. Y aquí lo dramático es que quedan 150 individuos, quedan 150 Koruwais únicamente. Cuando estuve allí, los dos únicos niños que vi fueron estos, que yo los he llamado los dos últimos Koruwai, porque aquí el problema es que esta zona de Papúa Occidental pertenece a Indonesia, administrativamente, y el gobierno indonesio obliga a la escolarización de los niños. ¿Qué ocurre? Que estos niños viven en la selva a 4 o 5 días de cualquier escuela, con lo cual el gobierno los saca de la selva, los lleva a la escuela durante 9 o 10 meses al año y luego los devuelve a la selva. En la escuela están aprendiendo matemáticas, inglés, idioma indonesio y cosas que les van a ser seguramente muy útiles en su vida, pero no están aprendiendo a cazar, a recolectar, a construir casas en los árboles y a todo lo que sus padres, las generaciones anteriores, sí que sabían. Con lo cual, es una cultura que en 10, 20 años habrá desaparecido completamente, porque, ¿no?, como que chocan varios derechos. Aquí hay un derecho a la conservación cultural que todo individuo debería tener, pero también un derecho a la educación, ¿no? ¿Cómo conciliar eso? En algunos sitios se ha conseguido, ¿no? En el Amazonas hay algunas estrategias que han funcionado bien, pero no es nada sencillo. Al final tendemos, bueno, a lo mismo, ¿no?, a esta homogenización de la cultura. Y ya termino con esto, simplemente un alegato en favor de la diversidad cultural, que además de un patrimonio, como dice la UNESCO, que tenemos el deber de preservar, yo creo que es también un factor de resiliencia como especie. Creo que una mayor variedad de cosmovisiones nos otorga más puntos de vista, más herramientas y más estrategias para afrontar los retos a los que nos enfrentamos como humanidad, que no son pocos los que se nos vienen encima ahora mismo, porque una única forma homogénea de interpretar el mundo creo que nos hace bastante más vulnerables. Y bueno, pues simplemente si os interesa indagar un poquito más, estos son los libros que he publicado, Culturas olvidadas, sobre culturas en desaparición, y luego el específico sobre las culturas de Angola. Muchas gracias por la atención a todos.